México participará en los festejos por la independencia del país el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien estará presente en la ceremonia de este jueves, lo ha confirmado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una visita, además, que ocurre después de la represión de las protestas que vimos en Cuba en julio pasado. Ese es solo un dato, pero ese es el contexto en el que también se produce la visita. Y ya llegó a esta redacción el exembajador de México en Cuba, Ricardo Pascue. ¿Cómo está, exembajador? Gracias por la oportunidad. Preguntarle qué representa para usted las imágenes que veremos mañana el presidente de México al lado de Miguel Díaz-Canel. Muchas gracias, Gabriela. Pues un fenómeno insólito. En primer lugar, la invitación a un extranjero a un desfile militar nacional, especialmente un mandatario, porque suele usarse la invitación a agregados militares de las embajadas. Pero sí es un fenómeno que llama la atención. Aquí en México se ha armado, como tú bien sabes, una polémica más o menos fuerte sobre el asunto. En redes sociales se está cuestionando, unos a favor, otros en contra. Y tiene que ver con el contexto que tú señalabas. Por un lado, la represión reciente en la isla, Cubalex, un portal que lleva una numeralia sobre los detenidos, habla de más de 1,000 detenidos en la isla. Entonces estamos hablando de una situación de represión muy grande que de alguna manera el presidente mexicano pues ignora o simplemente no quiere pensar en ello en su invitación. Ahora, ¿en qué contexto se da esto? La semana pasada se dio un diálogo de alto nivel económico entre México y Estados Unidos, donde México en realidad prácticamente aceptó todas las propuestas del gobierno de Estados Unidos sin sacar en realidad adelante su agenda propia. E incluso las críticas le han llovido al gobierno de López Obrador por el manejo represivo que han hecho de los migrantes entrando por la frontera sur. Este es un contexto importante, Gabriela, porque lo que el gobierno, los gobiernos o el régimen mexicano, en el sentido amplio e histórico de la palabra, siempre ha querido jugar, estar entre Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento, o Estados Unidos y América Latina. Siempre está balanceando esto. Un poco la tónica es discuto economía con Estados Unidos y discuto política con América Latina. Y entonces, en este contexto, yo tengo la impresión de que está invitando al presidente de Cuba para tratar de contrarrestar las críticas que ha recibido por su política migratoria y por simplemente haber aceptado tantas cosas en la negociación con Washington recientemente. Ok, aquí me da pie para hacerle una pregunta combinada del papel de México, en realidad del gobierno de López Obrador en la región, en el contexto más amplio, y se lo pregunto porque también tenemos a puertas ya la muy importante reunión de la CELAC, esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, con la confirmación ya de 16 presidentes, 2 vicepresidentes, y además hay un tema, quizá el elefante en la sala puede ser el discurso del presidente López Obrador hablando de cambiar, debilitar con un cambio a la OEA y a quien la preside hoy día, por cierto. No, bueno, incluso el presidente López Obrador fue más lejos. Él planteó desaparecer la OEA y crear un organismo exclusivamente latinoamericano. Ahora, te quiero decir que esa propuesta de López Obrador murió muerta. Porque no hay acompañamiento en América Latina para esa propuesta, excepto el bloquecito bolivariano, o sea, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Cuba, pero ni siquiera Argentina, que por cierto hay que tomar en cuenta que hoy viene un cambio en Argentina con las últimas elecciones y sus resultados, que puede complicar incluso la negociación de ese país con el Fondo Monetario
y por lo tanto la vehemencia con la que podría estar abordando temas latinoamericanistas y soberanistas, pues se diluye muchísimo. Porque yo creo que López Obrador y probablemente algunos de sus asesores piensan que ha habido o iba a haber como una especie de viraje hacia la izquierda en América Latina. Pero parece que no es el caso, Gabriela, y yo creo que es una apuesta equivocada, y por lo tanto en la reunión de CELAC, en el mejor de los casos, podrían sacar una resolución diciendo queremos hacer propuestas de reforma a la OEA, pero eso también va a meter a CELAC en mucha crisis interna, porque hay 30,000 ideas sobre la OEA que no coinciden. Entonces, insisto, la idea del López Obrador de desaparecer la OEA simplemente no tiene tracción en la reunión de este sábado. Ex embajador, le agradezco muchísimo su tiempo. Bueno, pues ya en lo que es la antesala de esa imagen que veremos, el presidente de Cuba en el 16 de septiembre, la independencia de México al lado del presidente, su homólogo mexicano. Gracias. Mucho gusto.